Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hoy queremos comenzar con una verdad que, aunque difícil de aceptar, puede transformar nuestra manera de vivir el sufrimiento. Tu dolor también tiene un propósito. No siempre entendemos por qué atravesamos ciertas pruebas. Hay momentos en los que el dolor parece injusto, innecesario, incluso cruel. Pero si miramos con los ojos del alma, descubrimos que en medio del quebranto algo se está gestando. El dolor, aunque no lo parezca, puede ser tierra fértil para el crecimiento, la transformación y la fe. Dios no desperdicia ninguna lágrima. Cada experiencia, incluso la más dura, puede convertirse en parte de una historia más grande. Una historia donde el sufrimiento no es el final, sino el inicio de algo nuevo. A veces, el propósito no se ve de inmediato, pero se revela con el tiempo, con la sanación y con la mirada que aprende a confiar. Hoy te invito a abrir el corazón no solo para hablar del dolor, sino para descubrir lo que puede nacer de él. Porque incluso en las temporadas más oscuras hay semillas de luz esperando florecer. Así que comenzamos. El dolor es una experiencia que todos enfrentamos, pero pocos comprendemos. Llega sin pedir permiso, interrumpe nuestros planes y nos obliga a detenernos. En esos momentos es fácil pensar que todo se ha perdido, pero el dolor, aunque incómodo, puede ser una puerta hacia algo más profundo. No es un castigo, sino una oportunidad para mirar hacia adentro y descubrir lo que realmente sostiene nuestra vida. El dolor es una experiencia universal, pero profundamente personal. Cada uno lo vive de forma distinta, con sus propios silencios, preguntas y lágrimas. A veces llega sin aviso, otras veces se va instalando lentamente, pero en todos los casos nos confronta con nuestra fragilidad. Sin embargo, en el plan de Dios nada es en vano. Incluso el sufrimiento puede tener un propósito más grande del que imaginamos. En el libro de Salmos, número 34, versículo 19, se nos recuerda: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Fíjate que cuando el dolor toca nuestra vida, es natural preguntarnos por qué, pero más allá del por qué, también hay un para qué que puede revelarse con el tiempo. El sufrimiento puede ser una herramienta de crecimiento, una escuela del alma que nos enseña a depender menos de nosotros mismos y más de Dios. Nos recuerda que no estamos en control, pero sí acompañados. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17 se nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando sufrimos, nuestras prioridades cambian. Lo que antes parecía urgente pierde importancia. Lo que antes ignorábamos se vuelve esencial. El dolor tiene la capacidad de reorganizar nuestro mundo interior, de limpiar el alma de lo superficial y de abrir espacio para lo eterno. En medio del quebranto, muchas veces encontramos la verdad que habíamos olvidado. Jesucristo mismo no fue ajeno al dolor. Él lloró, fue traicionado, sufrió y murió. Su vida nos muestra que el dolor no es incompatible con el propósito divino. Al contrario, puede ser el camino hacia la redención. Cuando sufrimos, no lo hacemos en soledad. Tenemos un Salvador que comprende desde dentro.
En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, se nos recuerda: varón de dolores, experimentado en quebranto. El dolor también puede ser una oportunidad para redescubrir la oración, no como una fórmula, sino como un clamor sincero. En el quebranto, nuestras palabras se vuelven más auténticas. A veces no hay palabras, solamente suspiros. Y aún así, ese clamor silencioso es escuchado por el corazón de Dios. En el libro de Salmos, número 18, versículo 6, se menciona: en mi angustia invoqué al Señor y Él oyó mi voz. Claro que no hay dolor sin propósito cuando se vive con fe. Aunque no siempre entendamos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en que hay un para qué. Cada lágrima, cada silencio, cada noche oscura puede ser parte de un proceso de transformación. Dios no desperdicia el sufrimiento, lo convierte en semilla de vida nueva, porque también debemos recordar que Dios no se complace en nuestro sufrimiento, pero sí lo usa para moldearnos. Como el alfarero que trabaja con el barro, Él da forma a nuestra vida, incluso en medio del quebranto. El dolor puede revelar lo que hay en nuestro corazón y también puede abrirnos a una transformación profunda. En el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 6, se nos recuerda: como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Fíjate que en medio del dolor también es muy fácil que nos sintamos en soledad, pero la fe nos recuerda que no estamos abandonados. Dios está presente incluso cuando no lo sentimos. Su silencio no es ausencia, sino una invitación a confiar. Él camina con nosotros paso a paso, incluso en el valle más oscuro. En el libro de Salmos, número 23, versículo 4, se nos asegura: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El dolor nos hace vulnerables y en esa vulnerabilidad nos volvemos más humanos. Dejamos de aparentar, de controlar y de fingir que todo está bien. Nos volvemos sinceros, auténticos y reales. Y es en esa autenticidad donde Dios puede obrar con mayor libertad, porque Él no necesita perfección sino entrega. El sufrimiento puede hacernos más compasivos, porque al conocer el dolor aprendemos a mirar con ternura a quienes también sufren. Dejamos de juzgar, de exigir y de comparar, y comenzamos a acompañar, a consolar y a servir. La aflicción nos humaniza, nos acerca y nos transforma. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 5, se nos pide: llorad con los que lloran. A veces, el propósito del dolor no es evidente de inmediato. Puede pasar tiempo antes de que entendamos lo que Dios estaba haciendo. Pero cuando miramos hacia atrás, vemos cómo cada herida fue parte de una historia más grande, una historia de redención, de gracia y de amor. En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 7, se nos dice: ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. A veces, el propósito del dolor es enseñarnos a soltar el control, las expectativas y los apegos, aprender a confiar en lo que no vemos, a caminar por fe y no por vista. El dolor nos enseña que no todo depende de nosotros y que hay una fuerza mayor que nos sostiene incluso cuando sentimos que caemos. El dolor también puede ser una puerta hacia la sanidad interior, porque nos obliga a detenernos, a mirar hacia adentro y a confrontar lo que hemos evitado. Y en ese proceso, Dios puede sanar no solo lo que duele, sino también lo que estaba oculto. Él no solo alivia, sino que también restaura.
En el libro de Salmos 147, versículo 3, se nos recuerda: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y fíjate que ahí, en medio del sufrimiento, las personas que nos rodean cobran un valor especial. No fuimos creadas ni creados para sufrir en soledad. La familia, los amigos, son canales del consuelo de Dios. A veces, una palabra, un abrazo, una presencia silenciosa pueden ser más poderosos que cualquier explicación. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, se nos pide: llevad los unos las cargas de los otros. En medio del sufrimiento, descubrimos la importancia de las personas que nos rodean. Una vez más te repito, no fuimos creadas ni creados para caminar en soledad. El consuelo muchas veces llega de quien menos lo esperamos, y a veces solamente requerimos una oración o un abrazo silencioso. Todo eso se vuelve sagrado, porque el dolor compartido se vuelve más llevadero y el amor se manifiesta con más claridad. El dolor también puede ser largo, persistente y agotador, pero también puede ser el inicio de una transformación más profunda. Como la semilla que muere para dar fruto, el alma que atraviesa la aflicción puede ofrecer de maneras inesperadas, no porque el sufrimiento sea bueno, sino porque Dios puede sacar bien del mal. En el libro de Salmos 126, versículo 5, se nos asegura: el que sembró con lágrimas, con regocijo segará. También a veces el propósito del dolor es enseñarnos a soltar el control, las expectativas y los apegos que nos atan. En el desprendimiento descubrimos lo esencial, y lo esencial no se pierde, porque está arraigado en lo eterno. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, se nos pide: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El dolor también puede ser una escuela de compasión. Cuando hemos sufrido, somos más capaces de comprender el sufrimiento ajeno. Dejamos de juzgar, de minimizar y de ignorar. Aprendemos a mirar con ternura, a escuchar con paciencia, a acompañar con humildad. El corazón herido se vuelve más sensible al dolor de los demás. El sufrimiento también puede ser una invitación a la rendición, y no a la derrota, sino a la entrega, a decir: Señor, no entiendo, pero confío. Esa rendición no es pasividad, es fe afectiva. Es abrir el corazón a lo que Dios quiere hacer, incluso si no lo comprendemos del todo. En el libro de Salmos, número 37, versículo 5, se nos pide: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Dios no siempre quita el dolor de inmediato, pero siempre ofrece su presencia, y su presencia lo cambia todo. No elimina el sufrimiento, pero lo va transformando. Nos da paz en medio de la tormenta, luz en medio de la oscuridad. En el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 14, se nos dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hay dolores que no se pueden explicar, pero sí se atraviesan. No todo tiene una respuesta inmediata, y eso también está bien. La fe no siempre da explicaciones, pero sí da compañía. Y a veces eso es todo lo que necesitamos: saber que no estamos solas ni solos, y que alguien camina con nosotros, pero sobre todo que hay esperanza más allá del dolor. Y ese mismo dolor puede ser una plataforma para el testimonio. Cuando otros u otras ven nuestra fe en medio de la prueba, se preguntan por la fuente de nuestra esperanza. Y ahí podemos compartir el amor de Cristo. Nuestro sufrimiento puede ser una semilla de fe para otros.
En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, se nos pide: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. En medio del quebranto, el amor se vuelve más visible. El amor que consuela, que acompaña y que sostiene. El amor que no juzga, que no exige y que simplemente está. Ese amor puede venir de una palabra, de un abrazo o de una presencia silenciosa. En Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8, se nos dice: el amor nunca deja de ser. El sufrimiento puede ser un llamado a la oración profunda, no una oración de palabras bonitas, sino una oración desde el alma, una oración que a veces no tiene forma, que se expresa en suspiros, en lágrimas y en silencios, y aún así esa oración es escuchada porque Dios entiende el lenguaje del corazón. Ese dolor puede enseñarnos a vivir con gratitud, no porque agradezcamos el sufrimiento, sino porque aprendemos a valorar lo que permanece: la fe, la familia y la paz interior. En medio de la pérdida, descubrimos lo que realmente importa. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos pide: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y hablando de Dios, te recuerdo que Él nunca se equivoca. Aunque probablemente no podamos entender sus caminos, podemos confiar en su corazón. Él ve lo que nosotros no vemos y su propósito es siempre bueno, incluso cuando duele, porque Él está obrando para nuestro bien eterno. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, se nos recuerda: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. En el dolor aprendemos a esperar, a no correr, a no forzar, a no desesperar. La espera se convierte en un acto de fe, en una declaración silenciosa de que algo bueno vendrá. Y mientras esperamos, Dios trabaja. Aunque no lo veamos, Él está obrando en lo invisible, preparando algo nuevo. El sufrimiento puede ser una oportunidad para redescubrir la esperanza, no una esperanza ingenua, sino una esperanza firme, anclada en la fidelidad de Dios. Una esperanza que no se rinde, que no se apaga y que no se olvida de lo que Él nos ha prometido. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, nos dice: esta esperanza no nos defrauda. El dolor puede ser una preparación para algo más grande, más profundo y más duradero. A veces, lo que hoy nos duele, mañana será la base de nuestra fortaleza. Lo que hoy nos rompe, mañana será testimonio de restauración. Dios no desperdicia ninguna herida, las usa todas para formar algo eterno. En el dolor aprendemos a escuchar a Dios, a los demás y a nuestro propio corazón. El ruido se apaga y en el silencio la voz de Dios se vuelve más clara. Él habla en el susurro, en la quietud y en lo profundo del alma. En el libro de Salmos, número 46, versículo 10, se nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En medio del quebranto, el amor se vuelve más visible, el amor que consuela, que acompaña y que no exige explicaciones, ese amor que no necesita palabras y que simplemente está. Y ese amor, cuando lo recibimos, nos transforma, nos recuerda que somos valiosas, que somos valiosos, incluso en medio del dolor. El propósito del dolor no siempre es visible en esta vida. Algunas respuestas solo se revelarán en la eternidad, pero mientras tanto caminamos por fe, sabiendo que cada paso, incluso el más doloroso, nos acerca más al corazón de Dios. En Primera de Corintios,
capítulo 13, versículo 12, se nos menciona: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. El dolor nos enseña a vivir con gratitud, no porque agradezcamos el sufrimiento, sino porque aprendemos a valorar lo que permanece: la fe, la familia, la paz interior, la presencia de Dios. Todo eso cobra un nuevo significado cuando hemos pasado por el fuego y seguimos de pie. Fíjate que Dios no se olvida de nuestras lágrimas. Cada una de ellas tiene un valor muy especial. Él las recoge, las guarda y las transforma. No hay dolor que pase desapercibido ante sus ojos. Él es un Dios cercano que se conmueve con nuestro sufrimiento. En el libro de Salmos, número 56, versículo 8, se nos dice: tú has recogido mis lágrimas en tu redoma. A veces, el propósito del dolor es hacernos más humildes, recordarnos que no lo sabemos todo, que no lo controlamos todo y que necesitamos su ayuda. Y en esa humildad Dios se acerca, porque Él se revela a los sencillos, a los que reconocen su necesidad, a los que abren a su gracia. El dolor puede llegar a ser una preparación para algo nuevo, para algo más grande, para algo que aún no imaginamos. Dios nos prepara en lo oculto, en lo secreto, en lo que nadie ve, y cuando llega el tiempo, lo que parecía pérdida se convierte en bendición. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, se nos dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. El sufrimiento puede ser una invitación a comenzar de nuevo, a dejar atrás lo que ya no sirve, a sanar lo que estaba oculto, a reconstruir sobre bases sólidas y más firmes. El dolor no es el final, sino el inicio de algo nuevo, una nueva etapa, una nueva visión, una nueva vida. Por ello es que la aflicción no es el final, es parte del camino, pero no define el destino. Podemos atravesarla, aprender de ella y salir fortalecidos, no ilesos, pero sí renovados, con cicatrices que cuentan historias de superación, de fe y de esperanza. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, se nos recuerda: después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará. Dios no siempre responde como esperábamos, pero siempre nos va a responder. A veces con consuelo, otras con silencio, otras con una fuerza que no sabíamos que teníamos, pero siempre está, siempre escucha y siempre actúa. Y con eso basta para seguir adelante un día a la vez. Hoy, si estás atravesando una temporada de dolor, recuerda: no estás sola, no estás solo. Tu sufrimiento no es en vano. Hay un propósito, aunque aún no lo veas. Y ese propósito está en manos de un Dios que te ama, que te sostiene y que nunca te dejará. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20, se nos da consuelo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy hemos caminado juntos por un tema profundo, delicado y muy humano: el dolor. Hemos hablado de esas heridas que a veces no se ven, de esos silencios que gritan por dentro, de esos momentos en los que todo parece perder sentido. Y sin embargo, también hemos recordado que incluso en medio del sufrimiento hay una esperanza que no se apaga. Tu dolor no es inútil, no es un error ni una señal de abandono. Es parte de un proceso que, aunque no lo entiendas ahora, puede llevarte a una transformación más profunda. A veces el propósito no se revela de inmediato, pero con el tiempo, con fe, con paciencia, comienzas a ver que cada lágrima, cada lucha,
Cada noche oscura estaba sembrando algo nuevo en ti. Dios no te ha dejado en soledad. Él ha estado contigo en cada paso, incluso cuando no lo sentías, y sigue obrando en lo visible y en lo invisible. Tu historia no termina en el dolor. Hay más. Hay sanidad, hay crecimiento y hay propósito. Que esta reflexión no sea solo un cierre, sino el inicio de una nueva manera de mirar tu proceso. Que encuentres consuelo en lo simple, fortaleza en lo invisible y esperanza en lo eterno. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti con el corazón sincero, con las manos vacías y con el alma a veces cansada. No siempre entiendo el porqué del dolor ni el sentido de las pruebas que atravieso, pero en medio de todo quiero creer que tú estás obrando, incluso cuando no lo veo. Tú conoces cada rincón de mi historia, sabes lo que me duele, lo que me pesa, lo que me cuesta soltar, y aún así me miras con ternura, con paciencia y con amor. Me recuerdas que no estoy en soledad y que cada lágrima tiene valor, pero que cada herida puede ser parte de algo más grande. Señor, si este dolor tiene un propósito, ayúdame a descubrirlo. Si esta etapa difícil es parte de tu plan, dame la fe para atravesarla con esperanza. No quiero quedarme atrapado en el sufrimiento, sino aprender, crecer y salir de aquí más fuerte, más inteligente y más llenos de ti. Enséñame a confiar cuando no entiendo, a esperar cuando todo parece detenido, a creer que estás conmigo incluso en el silencio. Que este proceso me acerque más a tu corazón y que mi historia pueda ser testimonio de tu fidelidad. Gracias por no soltarme. Gracias por caminar contigo. Gracias porque aunque duela, sé que estás haciendo algo nuevo en mí. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.